Buenas noches, doctor. Vamos a continuar con el tema de menopausia. Si ustedes recuerdan, una consecuencia o una complicación muy importante de la menopausia era la osteoporosis. Quiero pedirles un poquito de comprensión, disculpas, no estoy encontrando el tema. Probablemente hubo algún problema de enviar las notas del tercer parcial. Sí, hubo un pequeño problema. De todas maneras, vamos a continuar con el tema y vamos a hablar sobre el tema de osteoporosis. Como siempre, empezamos por la definición. La osteoporosis es un desorden del esqueleto óseo que se caracteriza por pérdida de la masa ósea, además de alteraciones en la arquitectura y calidad del tejido óseo. Todo esto va a provocar los siguientes efectos. En primer lugar, existe mayor probabilidad de fracturas patológicas, ya sea fracturas por compresión, ya sea fracturas de la cadera y también otro tipo de fracturas. Por otra parte, la osteoporosis también va a implicar, y fíjense en esto, una disminución de la estatura en las mujeres posmenopáusicas. Va a provocar una curvatura anormal de la columna vertebral. Por tanto, es frecuente observar en mujeres de la tercera edad la presencia de cifosis vertebral y también puede ocasionar un dolor crónico. Fíjense todo lo que puede ocasionar una osteoporosis, o sea, la pérdida de la masa ósea, la alteración de la arquitectura y la calidad del tejido óseo. Va a ocasionar fracturas patológicas, ya sea por compresión, ya sea fracturas en la cadera y otro tipo de fracturas. Va a provocar una pérdida de estatura, una disminución de la estatura. A medida que van transcurriendo los años, van perdiendo la estatura. Luego,
se produce una cifosis a nivel de la columna vertebral y esto va a ocasionar un dolor crónico. Por otra parte, la mayor densidad de masa ósea se alcanza aproximadamente a los 20 años en la mujer. Generalidades. La masa ósea en un 60 a 80% de los casos está determinado por factores genéticos. Las fracturas patológicas, por ejemplo, fractura de caderas, es más frecuente en mujeres de raza blanca o caucásicas. Luego, la frecuencia viene a ser en las mujeres asiáticas, luego en las mujeres hispanas y finalmente en las mujeres de raza negra. Por tanto, la osteoporosis y como consecuencia las fracturas patológicas son más frecuentes en mujeres caucásicas o raza blanca y es menos frecuente en mujeres de raza negra. Por otra parte, se dice que existe osteoporosis cuando el T-score o el puntaje T es igual o mayor a menos 2.5 desviaciones estándar. Las mujeres con menor actividad física, las mujeres con menor consumo de calcio, las mujeres con menor concentración de vitamina D, lógicamente tienen mayor riesgo de fracturas patológicas. El primer año antes de la menopausia, o sea, durante la perimenopausia, un año antes de la menopausia, y los 2 años después de la menopausia, cuando existe un déficit estrogénico, disminuye los niveles de estrógeno, son los años más críticos para la pérdida de masa ósea. En estos 3 años es donde disminuye más la densidad mineral ósea. Luego, continuando en los años de la posmenopausia, se sigue perdiendo, sigue disminuyendo la masa ósea
aunque ya no con la velocidad o intensidad que se perdía en estos 3 años. Factores de riesgo para la osteoporosis. Perdón, ya pude encontrar el tema, estaba efectivamente al enviar el examen, las notas del examen. Entre los factores de riesgo para la osteoporosis, lógicamente está el sexo. Es más frecuente en las mujeres por la pérdida de o disminución de estrógenos. La edad. A mayor edad, mayor riesgo de osteoporosis y el grupo étnico. Por tanto, es más frecuente en mujeres caucásicas y en mujeres asiáticas. También es mucho más frecuente en pacientes que han tenido una fractura en la edad adulta, una fractura patológica. Más frecuente cuando un familiar de primer grado ha tenido una fractura patológica. Más frecuente cuando el peso es menor a 127 libras, aproximadamente unos 61, 62 kilos, cuando el índice de masa corporal es menor a 21, es otro factor de riesgo. El consumo de tabaco es un factor de riesgo muy importante. El consumo de bebidas alcohólicas mayor a 3 vasos o tragos por día es un factor de riesgo importante. La asociación de enfermedades médicas, por ejemplo, la artritis reumatoidea. La inflamación del intestino. La enfermedad celíaca. Son factores de riesgo. También son factores de riesgo el uso de los siguientes grupos de fármacos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los inhibidores de la bomba de protones. El uso de anticonvulsivantes. El uso de esteroides, los glucocorticoides. El uso de la heparina y el uso de fármacos tiroideos sintéticos. Fíjense, dijimos que era un factor de riesgo el uso
de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y si ustedes recuerdan que cuando estaba contraindicado en la menopausia el uso de estrógenos y había una manifestación moderada a severa de los síntomas vasomotores y cuando existía sudoración nocturna, disturbios del sueño, se utilizaba los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por tanto, siempre hay que tomar en cuenta sus efectos colaterales y los factores de riesgo. Detección y diagnóstico. Los marcadores de la remodelación ósea frecuentemente varían de un día para otro. Y también puede haber una variación marcada aún tomando la muestra en el mismo día, pero en horas separadas. Por tanto, no es una herramienta adecuada para la detección de la osteoporosis. Y para esto aparecen el FRAX y luego la DEXA. El FRAX es un acrónimo en inglés que significa pruebas predictoras para fracturas patológicas o la probabilidad de fracturas patológicas en los siguientes 10 años. Y para esto, a toda paciente que tiene riesgo, sobre todo después de la menopausia, se debe hacer este FRAX que determina la probabilidad, es un ensayo para determinar la probabilidad de fracturas en los próximos años. Y lógicamente esto está automatizado y simplemente hay que poner todos los datos de la paciente. Por ejemplo, su edad, su peso, antecedentes de fracturas previas, antecedentes de fracturas patológicas en familiares de primer grado, si consume o no consume bebidas alcohólicas, si usa o no usa cigarrillos, si hace o no hace actividad física, si está o no expuesta a la radiación solar, que es, como ustedes saben, es muy importante para la acción de la vitamina D. Luego, si tiene una dieta normal, con consumo adecuado de calcio, su índice de masa corporal
sí tiene enfermedades asociadas, dijimos como la artritis reumatoidea, sí consume fármacos, por ejemplo, esteroides como los glucocorticoides, la heparina. Entonces se van introduciendo todos estos factores de riesgo, el peso de la paciente, su edad, su índice de masa corporal, y automáticamente está programado para determinar cuál va a ser el riesgo de sufrir una fractura en los 10 años siguientes. El DEXA es la densitometría que se efectúa y viene del acrónimo de Dual Energy, energía dual de radiación para poder efectuar una densitometría. Lógicamente, en una paciente que ya está en la menopausia, con condiciones de salud adecuadas o normales para su edad, la densitometría debe hacerse solo a partir de los 65 años. Solo cuando hay factores de riesgo muy marcados, debe hacerse antes de los 65 años. Lógicamente, como dijimos, enfermedades como la artritis reumatoidea, el uso de glucocorticoides, por ejemplo, la prednisona mayor a 5 miligramos vía oral por más de 3 meses, que sí son factores de riesgo. En esos casos sí se puede y se debe hacer una densitometría antes de los 65 años. Ustedes van a ver que ahora por las campañas que existen, hay mujeres de 40, 42 años que están menstruando normalmente y se hacen su densitometría. Lógicamente no les va a causar daño, pero es un examen innecesario a esta edad. Repito, en mujeres con una condición de salud adecuada, aceptable, la densitometría debe hacerse a partir de los 65 años y solo con factores de riesgo importantes antes de los 65 años. Inclusive un fármaco utilizado para anticoncepción, como es el Depo-Provera, anteriormente se consideraba, efectivamente existe un riesgo mínimo de osteoporosis, y se consideraba que estas pacientes debían efectuarse densitometrías lo más pronto posible y en forma más frecuente. Pero actualmente se sabe que no es necesario, por más que hayan utilizado por tiempo considerable Depo-Provera. También en mujeres caucásicas o asiáticas tampoco debe efectuarse densitometrías, a pesar de que es un factor de riesgo
antes de los 65 años. Para interpretar la densitometría, se toma en cuenta el T-score o T-puntaje, T-score, que corresponde al valor promedio de la densidad mineral ósea de una mujer joven. Es el promedio de los valores de densitometría obtenidas en mujeres jóvenes. Recuerden que dijimos que generalmente se alcanzaba el máximo pico de masa ósea alrededor de los 20 años. Y con este promedio se comparan las mujeres sometidas al estudio. Son mujeres, pues, posmenopáusicas. Y se interpreta indicando que cuando el valor es igual o menor a menos una desviación estándar, está dentro de lo normal. Entonces, cuando está por debajo, hasta una desviación estándar, se considera como normal. En cambio, si es menor a una desviación estándar negativa hasta menor a menos 2.5 desviaciones estándar, se considera una disminución de la masa ósea. Antiguamente a esto se denominaba osteopenia. Y cuando es igual o menor a igual o menor a 2.5 desviaciones estándar negativos, estamos frente a una osteoporosis. Lógicamente, en una osteopenia o masa ósea baja, hay que considerar si es prudente o no es prudente empezar el tratamiento para la osteoporosis, tomando en cuenta el conjunto de los factores médicos de cada paciente. En cambio, en la osteoporosis ya establecida, sí o sí hay que efectuar el tratamiento para disminuir el riesgo de fracturas patológicas. Luego, también se utiliza el Z-score o el Z-puntaje.
En este caso, se toma el promedio de la masa ósea de mujeres de la misma edad que la paciente que estamos estudiando. Vamos a suponer que la paciente tiene 67 años, ya es de raza caucásica, por ejemplo, ya existe tablas que nos muestran el promedio para estas mujeres de 67 años de raza caucásica o raza negra o raza asiática. Y comparamos con el resultado de la paciente. Si el resultado son dos desviaciones estándar negativo, o sea, hacia abajo, en este caso sí tenemos que proceder también a hacer el control y el tratamiento de estas pacientes para disminuir el riesgo de las fracturas patológicas. Lógicamente, es fundamental antes que hacer el tratamiento siempre la prevención. Y para esto es fundamental el calcio y la vitamina D. Ahora, fíjense, por favor, cuando los niveles de calcio son bajos, lógicamente que se van a producir las fracturas. Con mayor frecuencia, dijimos fracturas por compresión, fracturas de la cadera y otro tipo de fracturas como fracturas de la muñeca, fracturas del antebrazo, fracturas del hombro. Pero cuando el nivel de calcio está elevado, más de lo normal, ocurren otro tipo de problemas. Pueden provocar los cálculos renales. Un nivel elevado de calcio puede ser causa para una insuficiencia renal. Puede provocar calcificación de las arterias coronarias y de esta manera provocar alteraciones en la función cardíaca. Por tanto, es importante determinar los niveles de calcio. No se puede prescribir calcio sin conocer previamente los niveles de este elemento. Si no, repito, con una hipercalcemia estaríamos provocando un cálculo renal, una insuficiencia renal, una calcificación de las arterias. Fuentes de calcio. ¿Cuáles son las principales fuentes de calcio? Puede ser en la dieta o puede haber en forma de suplementos. Lógicamente, en la dieta donde más calcio hay, la leche, el queso, yogur, son de donde más calcio existe. Además, ahora existen muchos otros alimentos que vienen ya fortificados con calcio.
Y se recomienda ingerir calcio que están en los alimentos más que en forma de suplemento, o sea, fármacos que contengan calcio. Quizás solo es recomendable utilizar suplementos de calcio considerando algunos aspectos durante el embarazo y en la lactancia. En estos casos sí podemos considerar administrar suplemento de calcio, embarazo y la lactancia. Generalmente se recomienda un aporte de calcio de 1.300 miligramos día, vía oral, entre los 9 y 18 años. O sea, este grupo etario es el que requiere mayor dosis de calcio, que repito, puede estar perfectamente en la dieta. Luego, las mujeres entre los 19 y 50 años requieren 1.000 miligramos por día de calcio. En cambio, las mujeres entre los 51 y 70 años requieren 1.200 miligramos por día y las mujeres de 71 años y mayores también requieren 1.200 miligramos de calcio día. En cambio, el requerimiento de vitamina D en mujeres de 9 a 18 años es de 600 unidades internacionales por día. Entre los 19 y 50 continúa siendo 600 unidades por día. Entre los 51 a 70 continúa 600 unidades por día. Y las mayores, 70 o mayor edad, requieren 800 unidades por día. Por tanto, a mayor edad se requiere mayor concentración de vitamina D. Y a menor edad, o sea, durante el desarrollo físico entre los 9 y 18 años, se requiere mayor aporte de calcio. La vitamina D, como ustedes saben, es muy, muy importante para la función, la regulación, absorción de calcio. Entre las fuentes de vitamina D están el aceite de hígado de bacalao, del pez espada, por una parte, y por otra parte está la exposición solar.
se requiere por lo menos una exposición de 5 a 30 minutos al sol de las manos, la cara, los brazos, la espalda, por lo menos 2 veces a la semana. Con esto se considera que es suficiente para lograr una concentración de 600 unidades de vitamina D diaria. Lógicamente van a existir poblaciones de alto riesgo donde no hay una buena ingesta de vitamina D, aunque muchos preparados, muchos alimentos ahora también ya vienen con una dosis extra de vitamina D. Las personas de raza negra, por su piel, por su pigmentación, pues no hacen una buena conversión con la exposición solar. También es fundamental determinar los niveles de la 20-hidroxivitamina D antes de prescribir fármacos que contengan vitamina D. Porque igual que en la hipo e hipercalcemia también pueden causar daños. El déficit de vitamina D es causa de fracturas patológicas, pero al mismo tiempo, el exceso de vitamina D también puede ocasionar fracturas. Los niveles de 25-hidroxivitamina D. Niveles mayores a 20 nanogramos por mililitro es suficiente para una función adecuada. Pero los niveles más apropiados, los niveles adecuados, tienen que estar entre 35 a 45 nanogramos. Restauración del nivel de vitamina D. Si hay un déficit, hay que restaurar hasta el nivel adecuado en un lapso de 4 hasta 12 semanas. Cuando se administra en niveles elevados para restaurar hacia una concentración adecuada, puede provocar calambres. Y para esto debe administrarse magnesio y disminuir este efecto colateral de los calambres. Generalmente se pueden administrar, fíjense, en casos de depresión, hasta 40.000 unidades internacionales por semana en casos de depresión. Muy bien, vamos a quedar aquí. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, puede hacerlo en este momento. Doctor, la dosis de vitamina D en depresión, ¿puedes repetir, por favor? Ya, cuando hay déficit, se puede administrar hasta un máximo de 40.000 unidades en una semana. 40.000.
y les dije que en forma normal, diaria, era de 600 unidades. ¿Recuerdan? 600. Y solo las mujeres mayores de 70 años requerían 800 unidades por día. Pero en este caso, cuando hay depresión, cuando hay falta, podemos administrar hasta 40.000 unidades. Y lógicamente, por estas dosis, debemos añadir magnesio para evitar los calambres. Y llegar a una dosificación óptima, adecuada, que está entre 35 a 45 nanogramos por mililitro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Si no hay más preguntas, quiero informarles que ya he enviado sus notas del tercer parcial. Y quiero felicitar a la alumna Gabriela Maldonado Navarro, que esta vez tiene la máxima nota del examen. Felicidades para Gabriela Maldonado. También quiero felicitar a Cristian Cosío, a Josué Salas, a Melanie Vidaurre, que también tienen muy buenas notas. Observando el promedio de los 3 primeros parciales, muchos alumnos ya están prácticamente eximidos. Me alegra por ellos, felicidades, pero por favor, no disminuyan su promedio. Más bien intenten aumentar su promedio. En algún momento y en alguna ocasión, cuando quieran hacer cursos de posgrado, una vez que terminen el internado, tal vez les va a servir mucho sus promedios. Por tanto, les pido a las personas que ya tienen un promedio adecuado, no bajen su promedio, más bien procuren y esfuércense para elevar el promedio, no solamente en esta materia, sino en todas las materias. Porque en general, el que está eximido en este caso en ginecología, casi siempre está eximido en pediatría y en las demás materias. Felicidades por ellos y a los demás, pues en general las notas son bastante buenas y creo que este año pues solamente el que esté muy descuidado va a reprobar. Pero en general las notas están bastante buenas. Muy bien. Si no hay alguna pregunta, alguna aclaración, vamos a continuar un poco, que nos falta un poco de este tema, y vamos a empezar con un nuevo tema el día jueves en la mañana. Doctor, ¿Y? ¿será que me podría decir mi nota, si es que la tuviese? ¿Ya qué nombre es, por favor? Patiño Rojas Luis. Patiño Rojas Luis Alberto, 60%. Gracias, doc. Muy bien, no hay por qué. Bueno, entonces, si no hay nada más, me despido y que tengan buena noche. Buenas noches, doc. Cuídese. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.